Para poder hablar de la caída de Tenochtitlán, primero tendríamos que plantearnos una pregunta. ¿Qué hacía tan distintos a los pueblos mesoamericanos del Imperio Español? Pues bueno, España estaba saliendo de una guerra muy desgastante contra los moros. Las arcas habían quedado un tanto vacías y se imponía la necesidad de obtener el oro para sostener al imperio. Por su parte, Mesoamérica pasaba por un momento de apogeo. Los mexicas estaban a principios del siglo XVI en plena expansión. Tlatoani Moctezuma había asumido el mando en 1502 y había logrado, igual que sus antecesores, expandir el imperio de una forma impresionante. Así se da el encuentro entre ambas culturas. En lo económico, los pueblos mesoamericanos tenían como esencial el sistema tributario. Basaban su economía en 3 aspectos principales. Uno de ellos, pues, era la agricultura. Recordemos que todos los pueblos mesoamericanos tenían como base la agricultura. Es por eso que para ellos era tan importante su templo dedicado a Tlaloc. Otro aspecto era el templo principal dedicado al dios solar y de la guerra, que era Huitzilopochtli, es decir, símbolo de su imposición militar a otros grupos para imponerles ese tributo. Y su tercer aspecto era el comercio. Cortés y sus hombres reanudaron su avance hasta llegar a Veracruz. Fue también en esta región donde se enteró por primera vez de la existencia del pueblo azteca. Cortés había desobedecido ciertas órdenes de Diego Velázquez, que era el gobernador de Cuba. Algunas de sus gentes tenían la inquietud de regresarse. Entonces él encalla las naves. No es como hemos leído en algunos libros de historia en donde nos dice que manda a quemar las naves, no. Solo las encalló. Y él capta de inmediato que hay una desaveniencia de los pueblos costeros totonacos con el centro. Esto provocado precisamente por el sistema tributario. Lo primero que hacen estos grupos costeños es quejarse con él sobre el emperador Moctezuma, que es el que les cobra el tributo. Entonces Cortés, muy hábil, les dice que ellos ya no paguen nada, que él está representando al rey de España y que él los va a apoyar. Así, Cortés quiere ir más allá de los volcanes, hacia Tenochtitlán, y Moctezuma comete un error, quizá el primero. Estando Cortés en Veracruz, le envía obsequios. Le envía una cantidad de obsequios de plumaria, de oro, de máscaras, en fin. Esto lo único que hace es avivar mucho más el interés y la codicia que tenían los españoles por el oro. Aunque en la historia se maneja que Moctezuma pensaba que Cortés era Quetzalcóatl y que regresaba como en los mitos, bueno, esto se pone en duda, porque los obsequios que le dio eran como una ofrenda para que para que Hernán Cortés se fuera con su gente. Además, también se sabe que Moctezuma mandó poner escuadrones cerca de los volcanes para atacarlo. Pronto se dio cuenta que no era una deidad y que era una persona de carne y hueso, y lo que trataba por todos los medios pues era de alejarlo. Ignorando la petición de los embajadores, Cortés decidió marchar hacia Tenochtitlán para conquistarlo. Así, restablecido el orden entre sus tropas, Cortés reanudó su marcha hasta llegar al Valle de Puebla, donde estableció contacto con los pueblos totonaca y tlaxcalteca. Ambos pueblos, resentidos por el dominio del Imperio Azteca, no dudaron en aliarse con los españoles, con quien pasaron a luchar a partir de ese momento. Los cholultecas eran otro pueblo de la región. Ellos no solo rehusaron unirse con los recién llegados, sino que planearon atacarlos luego de invitarlos a Cholula. Pero Hernán Cortés fue alertado por los tlaxcaltecas. Así, se dio inicio a la matanza de Cholula, que fue el 18 de octubre de 1519, en donde alrededor de 6,000 cholultecas murieron, y los supervivientes fueron obligados a unirse al ejército español. En cuanto a su estrategia militar, eran abismales las diferencias. Mientras que los pueblos mesoamericanos tenían como parte de sus costumbres tomar a sus presos para sacrificio y tomarlos vivos,
Los españoles lo que hacían era matar a la gente, y entre más mataran, era mejor. Bueno, con la caída de Cholula, que era la última ciudad importante en su camino, Cortés pudo hacer el camino por el Valle de México sin interrupciones. Más allá de los mensajeros enviados por el emperador azteca Moctezuma, quienes le ofrecieron numerosos regalos a cambio de que detuviera su avance hacia la capital mexica, a lo que Cortés y sus hombres se negaron. Moctezuma sabe que años antes de la llegada de Cortés ya anda merodeando en la costa gente extraña, como Grijalva, varios más que llegaron a costear. El Tlatoani se apesadumbra, se calla, está inquieto, está viendo estos presagios, llegan y le dicen de otros presagios, reales o inventados. Él prevé que puede venirse abajo al imperio, porque además sabe que hay muchos pueblos que no le son leales, están hartos del famoso tributo. Moctezuma realmente no sabía cómo actuar, hasta que lo toman prisionero y pues ya sabemos las consecuencias. Avisan a Cortés que a la costa han llegado españoles, de Pánfilo de Narváez. Él inmediatamente se va y deja a cargo a Pedro de Alvarado. Obsesionado con el oro, cuando se realiza la fiesta de Tezcatlipoca, en donde todos están adornados y haciendo sus ceremonias, entra a fuego y espada a quitarles todo. Entonces exacerba totalmente a los mexicas. Se levanta y empieza el acoso tremendo en el palacio de Axayácatl. Cortés se entera y regresa haciendo grandes jornadas hacia Tenochtitlán, pero se encuentra con una situación tremenda. A la figura de Moctezuma hay que pensarla en este momento en circunstancias ni cobarde ni sagaz. Actúa en ocasiones con debilidad y otras con conocimiento que él tenía de su propia historia. Cuando Cortés regresa a la capital azteca, en un intento por restaurar la paz, él ordena al emperador Moctezuma que calme a su pueblo. Le promete que abandonará la ciudad al día siguiente, aunque esto solo era una estrategia. Moctezuma no solo fracasó en su intento, sino que fue apedreado por su propia gente, y así murió pocos días después. Con la muerte del Tlatoani, los españoles perdieron su última protección frente a los enfurecidos aztecas, quienes, dirigidos por su nuevo emperador, que era Cuitláhuac, no dudaron en atacarles. Así, superados en número, los españoles, los tlaxcaltecas y los totonacos se vieron forzados a abandonar la ciudad mexica en junio de 1520. Los españoles y sus aliados decidieron retirarse hacia la región de Tacuba, con la esperanza de no ser vistos, pero fueron descubiertos y atacados por los hombres de Cuitláhuac. Durante la lucha, que pasaría a llamarse la Noche Triste, Cortés perdió casi a la mitad de sus soldados, siendo este el punto más bajo de toda su expedición. A pesar de esta derrota, Cortés decidió no rendirse. Así, organizó nuevamente a su ejército y marchó hacia Tlaxcala. Pero fueron sorprendidos en la llanura de Otumba, que está en el Estado de México. 40,000 soldados mexicas enviados para rematarlos estaban frente a ellos. Y contra toda posibilidad, los españoles ganaron la batalla. Así se reunieron con sus aliados tlaxcaltecas. Mientras sus hombres se recuperaban, Cortés se enteró de la llegada de un nuevo contingente de armas y soldados españoles que eran enviados desde Cuba para reforzar la fallida expedición de Narváez. Ellos ignoraron su misión y unieron fuerzas con Cortés y se sumaron a los guerreros indígenas con los que habían hecho alianzas. Y entonces decidieron con este nuevo ejército marchar hacia el Imperio Azteca. En su camino a Tenochtitlán, Pedro de Alvarado y Cristóbal de Olid tomaron el acueducto mexica de Chapultepec, dejando a los aztecas de la ciudad sin ningún suministro de agua. Al llegar a la ciudad, el ejército español bloqueó las principales calzadas, y mientras que tropas adicionales utilizaron pequeñas embarcaciones llamadas bergantines para disparar sus cañones desde el lago, otros estaban sitiando a los aztecas. Así, los aztecas, totalmente sitiados, se negaron a rendirse, pero quedaron encerrados en la ciudad. El pueblo mexica comenzó a sufrir por falta de agua y comida.
además de nuevas enfermedades que habían traído los españoles, como la viruela, que fue la causa de muerte del emperador Cuitláhuac. Durante esta guerra de desgaste, Cortés ofreció al nuevo Tlatoani, que era Cuauhtémoc, el perdón para él y su gente si se rendían. Los aztecas se negaron rotundamente, incluso cuando se reducieron ya solamente a un barrio, que era el de Tlatelolco. Finalmente, el 13 de agosto de 1521, los defensores mexicas fueron derrotados y el emperador Cuauhtémoc hecho prisionero. Tenochtitlán era ahora propiedad de los españoles.